Señores, buenas tardes. Realmente esta semana hubo una conmoción por este tema del pase sanitario. Creo que fue una excelente medida. Creo que está tomado a tiempo. Perú ya tomó otra medida mucho más drástica de toque de queda. Alemania está siendo mucho más fuerte. Europa está más complicada. Y como nosotros siempre, estas cosas que tiene la democracia siempre te permite todo para el debate, pero creo que esto no da margen para el debate. Lo mejor es si uno se sienta en un lugar o está en algún lugar que todas las personas estén vacunadas. Es lo mejor que puede pasarnos. Porque lo otro es lo peor. Contagiarse es lo peor. ¿Cómo te va? Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Sí, me apelo a lo que vos dices, ¿no? Realmente es muy importante este pase sanitario, es una responsabilidad social que debemos tener. Bien, perfecto. Y para avanzar sobre este tema, hoy hemos invitado a los kinesiólogos del Centro de Salud que directa e indirectamente conviven con los enfermos de COVID. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre completo? Gaitán Andrés David. Gaitán Andrés David. ¿Su nombre? Josefina Argañarás. ¿Su nombre? José Luis Cedró. ¿Su nombre? Pablo Argañarás. Bien, preguntas. Bueno, bienvenidos chicos. Ustedes realmente hacen un tremendo trabajo en lo que es en la área salud, ¿no? Y que es tan fundamental. Pero primero voy a arrancar con el pase sanitario. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Hace una reflexión cortita. Sí, bueno, hola, buenas tardes. La verdad que creo que es una medida, una estrategia acertada por parte del gobierno, porque quizás la gente tiene un poco de miedo en vacunarse, pero lo que tienen que tener presente es que si están vacunados tienen una menor probabilidad de que al contagiarse de COVID se agraven. Así que la verdad que yo sí estoy de acuerdo. ¿Usted qué dice? Y sí, porque nosotros en esta enfermedad que vivimos en la pandemia, vimos gente que no se complicó tanto que los que tenían la vacuna, digamos, comparado con otras personas que no fueron inmunizadas, digamos. Entonces, por eso es importante también de tener una medio de defensa ante esta enfermedad nueva que estamos día a día viendo cómo se comporta. ¿Cuál es el rol de ustedes en el centro de salud? Bueno, nosotros los kinesiólogos creo que esta pandemia ha evidenciado cuál ha sido nuestra labor, que en realidad viene desde muchos años atrás. Intervenimos dentro de lo que es el proceso de salud, en lo que es la prevención y la promoción de la salud, el tratamiento y la rehabilitación. Digo prevención y promoción porque nosotros en el centro de salud teníamos dos áreas bien diferenciadas, que una era el sector no crítico y la otra la terapia intensiva. Entonces en ese sector no crítico nosotros lo que hacíamos era enseñarle al paciente posturas, que una de las más conocidas era el pronovigil, que le ayudaba a disminuir el trabajo respiratorio, y enseñarle a usar los distintos dispositivos para la administración de oxígeno. Ya después en el sector no crítico, el kinesiólogo realiza tareas de permeabilidad de la vía aérea, monitoreo de la ventilación mecánica, el proceso de weaning, que se refiere al proceso de separación del ventilador a la respiración espontánea, y bueno, y ahora en el post-COVID, que es tratar de mejorar que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Eso en líneas generales, ¿sí? Porque es un poco más extenso. Sí. ¿Usted qué dice? Sí, en nuestro rol, como una vuelta, conversaba con un doctor que dice que se vio realmente nuestro trabajo siempre fue el estar en el frente de una terapia intensiva, con el manejo del respirador, con el manejo del destete, digamos, de vinculación del paciente, y mucho base vio nuestro trabajo ahora en sí, en esta pandemia, en esta nueva enfermedad. Y más allá de eso también manejamos lo que es la parte no crítica, lo que es el paciente que queda con debilidad muscular, el fortalecimiento. Hay pacientes que quedan con alguna secuela, que con oxigenoterapia en forma permanente, y todo lo que conlleva eso al rehabilitar ese tipo de pacientes, siempre estuvimos nosotros presentes en este tipo de actividades. En la parte humana de ustedes, ¿cómo es el acompañamiento con los pacientes? Bueno, estábamos charlando hace un momento que surgió en una de las tantas charlas que teníamos con el equipo
el subir en algún momento, que era el momento que teníamos libre de la comida, con una guitarra, un cajón peruano, un güiro, y cantarles a los pacientes. Ellos estaban, los que están en la torre COVID, no se permiten las visitas por una medida de prevención, entonces el único contacto que ellos tenían eran con nosotros. Entonces subíamos y estábamos de sector en sector, cuidando obviamente con la autorización de la dirección y de las chicas de infectología, y cantábamos. Ellos cantaban, se emocionaban, mandaban saludos a sus familias porque pedíamos autorización para firmarlos y transmitirlos por las redes sociales, y a nosotros eso nos ayudaba mucho. Además de verlos a ellos, nos daba una energía bastante particular la música. Se llama Peña Emocional, ¿así es? Sí, le pusimos ese nombre porque se viven muchas situaciones extremas, digamos, que como decía mi colega, que son pacientes que no se permitía la visita a los familiares, estaban solos, y nosotros éramos el nexo al que nosotros entrábamos, le decía vestido de astronauta, con todos los EPP, con la máscara, con camisolín, con guantes. Y bueno, el hecho de llevarle un poco de divertimento, por ejemplo, le preguntamos a los pacientes: ¿vos qué te gusta folclore? ¿Vos te gusta un poco de cumbia? Y preparamos algún repertorio y cantábamos con ellos, nos emocionábamos con ellos, nos poníamos contentos con ellos, y la verdad que pusimos ese nombre, y son situaciones bastante fuertes que se vivió ahí, que es difícil explicarlo con palabras. Y la verdad que el hecho de filmar, que muchos nos cuestionaban por qué filmar, porque muchas veces te decían: vos trabajás en el centro de salud, en la torre COVID, que debe ser ese lugar espantoso, feo, y bueno, veían que los pacientes estaban contenidos por la parte de medicina, digamos, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, sobre todo la parte humana que es muy importante en el transcurso de esta enfermedad. Chicos, ¿se trabaja con miedo? Creo que al principio tuvimos miedo, después ya lo hemos tomado como algo cotidiano, y particularmente pienso que eso, el trabajar no con miedo, nos ayudaba porque no cometíamos errores. Cuando vos trabajás con miedo te predispone a cometer errores. Yo creo que después ya nos acostumbramos, creo que se podría decir. Sí. ¿Cuántas personas trabajan, por ejemplo, entre ustedes, otros médicos, enfermeros? ¿Cuántas personas están circulando, por ejemplo, en la sala COVID? Y bueno, en la torre COVID, nosotros los kinesiólogos somos 30 en total. El sector COVID ahora cuenta solamente está con 12 camas, ¿sí? Se cerraron hace 2 meses más o menos porque habían disminuido los casos, pero bueno, la cantidad exacta de médicos quizás también puede llegar a ser la misma que los kinesiólogos, 25, 30, ellos van rotando, y el mayor porcentaje de personal es de enfermería, ¿sí? Que ellos están también las 24 horas. Mucha gente. Bueno, yo voy a seguir insistiendo con esto, ¿no? ¿Cómo es volver a casa después de una jornada? ¿Cómo ha sido en todo esto? Con ese miedo de poder contagiar a los seres queridos. Y bueno, al principio, sí, la verdad que a mí, una experiencia personal, tengo mis hermanos que viven cerca, y al principio no los veía, porque al principio yo tenía miedo de ser portador del virus, pero uno toma ciertos recaudos de que tener una área sucia, por decirle, en donde uno se descontaminaba, sacaba la ropa de trabajo el día, y entonces uno se higienizaba adentro y recién podía interactuar adentro normalmente. Pero al principio el miedo, pero después uno hay que tener cuidados respetando sobre todo la colocación y retirada de los elementos de protección personal. No te puede pasar nada. Y siempre afuera también manteniendo el distanciamiento, la protección ocular, el barbijo, el usar alcohol en gel, eso es importante también, porque muchas veces a mí particularmente me sentía muy seguro dentro del hospital por tener todos los elementos, pero muchas veces afuera había mucha gente que no usaba barbijo, las reuniones no autorizadas donde estaban, y bueno, eso por ahí como que me generaba un poco más de desconfianza, por así decirlo. ¿Hubo un momento pico de muchos casos en el hospital que ustedes veían con preocupación? Sí, el momento pico fue el año pasado, septiembre que empezó, octubre y noviembre, ¿sí? Han sido 3 meses bastante bravos en todo sentido. Creo que también lo que pasaba es de que había mucho personal que no estaba acostumbrado a trabajar en áreas críticas, y se los puso a trabajar ahí. Así que creo que eso también sumaba un poco.
Pero bueno, después a medida que fue pasando el tiempo, esa gente se ha ido capacitando, creo que nos hemos organizado todos los servicios. Hoy por hoy yo creo que estamos bastante fuertes para recibir esta tercera ola. En lo que hace a capacitación, con el tema de los insumos también, yo creo que eso es un mensaje para dar tranquilidad, que es real. ¿Están preparados entonces? Sí. ¿Sí? ¿Y están aumentando los casos ahora o cómo lo ven? Sí están aumentando, pero no como en ese periodo de entre septiembre, octubre y noviembre. Por eso creo, volviendo a lo que hablamos al principio, que esta medida de tener el pasaporte, el carnet sanitario, creo que es algo correcto. Con la inmunización de la mayor cantidad de gente tienen menos probabilidad de que les vaya mal si se contagia. ¿Y cuántas horas de trabajo tienen ustedes? ¿O tenían en el momento más crítico? Bueno, yo creo que nosotros dos, bueno, hemos llegado a trabajar creo que de lunes a lunes 12, 16 horas. Sí. Y la mayoría de los chicos, sí, entre 12 horas también, de lunes a lunes. ¿Cómo se hace trabajar 16 horas? ¿Con pasión, con ganas? Y un poco de todo. Un poco te tiene que gustar mucho lo que haces. Es importante, a mí me pasó de pacientes que no tenían un buen pronóstico, y el hecho de que querían estar en su casa, con sus hijos, con sus familiares, de pronto verlo que se van a su lugar, digamos, y que hoy en día muchos pueden hacer sus actividades normales. Eso te da mucha fuerza de que día a día querés seguir trabajando ahí. Y sí, la verdad que son muchas horas que se pasan en el hospital y muchas veces uno se acostumbra, por así decirlo. Se acostumbra, hay mucho cansancio físico, mental, muchas horas extracurriculares, pero muchos pacientes que han salido adelante, creo que eso en la balanza pesa mucho más que todas las horas de cansancio. ¿Qué le dejaron estos tiempos así bien críticos del COVID? Algo positivo, ¿qué le dejaron? A nivel grupal, ¿alguna enseñanza? Sí, a nivel grupal del equipo de kinesiólogos, nosotros empezamos, el año pasado éramos 7 kinesiólogos, hoy estamos siendo 27, el grupo humano se ha ido afianzando, creo que al principio no nos conocíamos, hay muchos chicos que ingresaron el año pasado, nosotros estamos, bueno, Andrés por ejemplo fue uno de los kines que ingresó hace poquito. El trabajo en equipo, no tan solo de los kinesiólogos, sino con los médicos y los enfermeros. Eso es lo que creo que me deja personalmente de enseñanza. Creo que si todos vamos para el mismo lado, se pueden cumplir los objetivos. El trabajo en equipo. Todo el tiempo ustedes estaban ahí en ese lugar, la convivencia, ¿llevaba a que se contagie a alguien o no? Bueno, nosotros en la unidad de kinesio solo creo que tuvimos dos o tres infectados, pero teníamos bastante cuidado a la hora de, por ejemplo, compartir un café o el almuerzo, pero gracias a Dios el equipo no tuvo muchos contagiados. Bueno, les agradezco en mi nombre personal y de todos los que hemos pasado por la sala de ustedes, porque realmente trabajan de forma intensa. Muchísimas gracias. Bueno. Su nombre completo, por favor. Pablo Argañaras. Su nombre. José Luis Cedrón. Josefina Argañaras. Gaitán Andrés. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.